Bienvenidos. Antes de comenzar con las aterradoras historias que tengo preparadas para ustedes hoy, me gustaría que se suscribiesen al canal y le dieran me gusta al video. También quiero saber desde qué parte del mundo nos están escuchando y a qué hora están viendo este video, así que por favor, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, pónganse cómodos y apaguen las luces. Dicho esto, comencemos. Nunca imaginé que aceptar una relación abierta podría convertirse en el inicio de mi peor pesadilla. Al principio todo parecía moderno, maduro, incluso liberador. Yo llevaba 3 años con Laura, una diseñadora gráfica brillante con una mente abierta y una seguridad en sí misma que me desarmaba. Fue idea suya. Me lo planteó una noche de verano, mientras bebíamos vino en el balcón. «No quiero que la rutina nos mate», dijo mirándome con esa mezcla de ternura y desafío. «Prefiero que exploremos juntos antes de convertirnos en extraños». No supe qué contestar. Me dolió, claro, pero también me intrigó. Me convencí de que si aceptaba, demostraría confianza y madurez. Pusimos reglas. Nada de repetir con la misma persona, nada de involucrar sentimientos. «Solo sexo», dijo ella. Sonreí, fingiendo que no me dolía la facilidad con la que lo decía. Durante los primeros meses funcionó, o al menos eso creí. Ella salía algunos fines de semana, me decía con quién, y volvía como si nada. Yo lo intenté una vez, con una chica que conocí en una aplicación, pero me sentí vacío, sucio, así que paré. En cambio, Laura parecía florecer. Llegaba con una energía distinta, una sonrisa nueva, pero algo cambió a finales de noviembre. Una noche, mientras ella dormía, su teléfono vibró. No suelo revisar el móvil de nadie, pero algo en mi pecho me impulsó. Era un mensaje de alguien guardado como S. Decía: «No puedo dejar de pensar en ti. Aún puedo olerte». Sentí como el estómago se me hundía. Revisé el chat. Había decenas de mensajes. Eran íntimos, constantes. Fechas, lugares, promesas. «La próxima vez no te irás sin decirme adiós». «No puedo dormir si no me mandas una foto». No era un encuentro casual. Había cariño, deseo, dependencia. Guardé el teléfono y me quedé mirando el techo hasta el amanecer. Cuando despertó, le preparé café y fingí normalidad. Pero dentro de mí algo había cambiado. Esa noche, mientras ella se duchaba, me senté frente a su laptop. Tenía la contraseña guardada. Lo sé, fue una invasión, pero la curiosidad se volvió necesidad. Busqué en sus correos, nada. Luego en sus archivos. Encontré una carpeta oculta, dentro de otra con el nombre anodino de proyectos viejos. Dentro había fotos, docenas, de ella y de un hombre, siempre en el mismo cuarto, siempre en la misma cama. Lo perturbador no fue verlos juntos, fue reconocer el lugar. Era nuestra cama, nuestra habitación, nuestra casa. Esa noche no dormí, tampoco la siguiente. Empecé a notar cosas que antes no veía. Marcas en las sábanas, un olor extraño en las almohadas, un mechón de cabello más corto que el suyo en la ducha. Y sobre todo, esa sensación constante de que alguien más seguía ahí, incluso cuando estábamos solos. El siguiente fin de semana, Laura me dijo que iba a visitar a su madre. Cuando cerró la puerta esperé unos minutos. Apagué las luces y me senté en el salón, en silencio absoluto. Quería probar algo. A las 2 horas la puerta se abrió despacio. «Laura», dije creyendo que había vuelto por algo, pero quien entró no era ella. El sonido de la puerta al abrirse fue tan leve que pensé haberlo imaginado. La silueta que se coló en el departamento lo hizo con una calma escalofriante, como quien ya conoce cada rincón del lugar. Era un hombre alto, delgado, con una chaqueta negra y una gorra. Se movía con seguridad sin titubear. Llevaba una copia de las llaves. Mi respiración se volvió un cuchillo. No podía creerlo. Laura le había dado acceso. No era un encuentro esporádico. Ese tipo venía a nuestra casa cuando yo no estaba. Esperé a que avanzara hasta la habitación. Caminaba con una tranquilidad que me enfermaba. Saqué el móvil listo para grabar o llamar a alguien. Pero mis manos temblaban tanto que el sonido del desbloqueo lo alertó. Se giró. Nuestros ojos se cruzaron. Su expresión fue primero de sorpresa, luego de una serenidad inquietante. «Ah», dijo simplemente, «eres tú». Su voz era grave, calmada, como si me conociera desde siempre. No supe qué decir. Me levanté lentamente del sofá con las palmas abiertas.
¿Qué haces en mi casa?, pregunté. Él me observó con algo parecido a lástima. No es solo tu casa. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa hostil. Fue peor. Fue íntima, casi cómplice. Todo mi cuerpo se tensó. Pensé en abalanzarme sobre él. Pero tenía una bolsa en la mano. La apoyó en la mesa. Solo vine a dejarle esto a Laura. Dijo que vendría mañana. Está fuera, respondí intentando mantener la calma. Y no volverá a verte, él no se inmutó. Abrió la bolsa. Dentro había una caja pequeña envuelta con un lazo rojo. Entonces dásela tú, murmuró. Es algo que le pertenece. Dejó la caja sobre la mesa. Me sostuvo la mirada un segundo más y se marchó. No cerró la puerta. La dejó entornada como si quisiera que lo siguiera, pero mis piernas no respondían. Cuando logré moverme, cerré con doble llave y me quedé frente al paquete. Lo abrí. Dentro había una cadena de plata, una que yo conocía. Se la regalé a Laura por nuestro primer aniversario. Pero el colgante era distinto. Había sido sustituido por una pequeña medalla metálica grabada con una fecha, 4 de junio. No tenía idea de qué significaba. Esa noche no pude dejar de pensar en él, en su mirada, en la calma con la que se movía por mi casa. Busqué entre los mensajes de Laura y esa otra pista. Encontré uno que me heló la sangre. Si vuelve a descubrir algo, ya sabes qué hacer. No puede volver a pasar. No dormí. Fui al trabajo con los ojos hinchados, con la mente en ruinas. Llamé a Laura varias veces. No contestó. Al día siguiente su madre me dijo que no estaba allí, que no la había visto en días. La busqué por todas partes. Publiqué en redes, llamé a hospitales, a amigos. Nadie sabía nada. 3 días después la policía apareció en mi puerta. Habían encontrado su coche, abandonado en una carretera secundaria con su teléfono y su bolso dentro. Ninguna señal de ella. Intenté contarles lo de la relación abierta, lo del hombre, pero sentí el juicio en sus miradas. Tal vez necesitaba un descanso, me dijeron. Pero yo sabía que algo peor había ocurrido. Esa noche, cuando volví a casa, encontré una nota en el buzón, sin remitente. Solo una hoja doblada con una frase escrita en letra firme. Ella también te compartió a ti. Pasé horas leyendo y releyendo esa nota. Ella también te compartió a ti. No tenía sentido. O quizás sí, pero me negaba a aceptarlo. Mi mente giraba en círculos, buscando una explicación lógica. ¿Era una amenaza? ¿Una confesión? ¿Una burla? A la mañana siguiente, la policía volvió para hacer más preguntas. Querían revisar el apartamento, y aunque me pareció humillante, acepté. 2 agentes revisaron cada habitación, mientras otro me interrogaba. Les mostré los mensajes, la foto de la cadena, todo. ¿Y dice que él entró aquí?, me preguntó el más joven, anotando sin levantar la vista. Sí, tenía llaves. Dijo que Laura se las dio. ¿Cómo se llama ese hombre? Solo tengo una inicial. Se miraron entre ellos. Uno suspiró. Vamos a revisar las cámaras de seguridad del edificio. Pero si su novia lo autorizó a entrar, poco podemos hacer, dijo. Esa frase me atravesó. Si lo autorizó. Como si todo lo que sentía no importara. Como si yo fuera un intruso en mi propia casa. Esa noche me quedé solo, con las cortinas cerradas y el teléfono en la mano. Me debatía entre miedo y rabia. A las 2 de la madrugada sonó un mensaje, de un número desconocido. ¿Te gustaría saber la verdad? Contesté de inmediato. ¿Quién eres? El que la quiso más que tú. Me quedé inmóvil mirando la pantalla. Luego llegó una segunda línea. Ven mañana 14 de junio, al lugar donde ella me conoció. La fecha grabada en la medalla. El corazón me dio un vuelco. No sabía a dónde se refería, pero algo dentro de mí sabía que debía ir. Busqué en los mensajes antiguos de Laura. Revisé fechas, ubicaciones. Encontré una foto del 14 de junio, del año pasado, publicada en su Instagram. Una cafetería cerca de la estación. Fui al día siguiente. Me senté en la mesa más alejada, observando cada rostro. A los 20 minutos lo vi. Mis manos sudaban. Él se sentó frente a mí sin pedir permiso. Gracias por venir, dijo. ¿Dónde está Laura? Te lo diré, pero primero... Quiero que entiendas. Ella no era tuya. Lo miré fijamente. ¿Qué hiciste? Nada que ella no quisiera. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Pero cuando quiso parar, ya era tarde. Supe en ese instante que algo terrible había pasado. Su mirada era de alguien que ya había cruzado un límite sin retorno.
¿La mataste?, le pregunté apenas en un susurro. Él sonrió con esa serenidad enfermiza. Digamos que la última vez que la vi, no quería estar con ninguno de los dos. Me levanté bruscamente, pero él me tomó la muñeca. Su agarre era helado. No busques su cuerpo, murmuró. No vas a encontrarlo. Ella no está muerta, pero tampoco viva como antes. Lo empujé y salí corriendo entre el ruido de los autos y el vértigo. Llegué a casa sin aliento. Revisé cada rincón buscando algo que probara que todo era una pesadilla, pero en la mesa estaba la caja de la cadena, abierta, vacía, y sobre la cama, la medalla. Brillaba bajo la luz tenue, pero ahora tenía grabada otra fecha. Hoy. Cuando vi la nueva fecha grabada, hoy, sentí que el aire se volvió más espeso. No podía ser una coincidencia. Nadie, excepto yo, había estado en el departamento desde que volví de la cafetería. Cerré con llave, revisé las ventanas. Todo estaba igual, y aún así, alguien había estado allí. Tomé la medalla con cuidado. Estaba fría, más de lo normal, como si la hubieran dejado en hielo. Entonces noté algo más. Por detrás tenía un pequeño grabado apenas visible. Mirar debajo. El corazón me latía tan fuerte que me costaba respirar. Corrí a la habitación y levanté el colchón. No había nada, salvo polvo y un par de calcetines olvidados. Pero cuando incliné la cama hacia adelante, algo cayó al suelo. Una memoria USB, envuelta en cinta adhesiva. La conecté al ordenador, con las manos temblando. Dentro había solo un archivo de video, sin nombre. Lo abrí. La imagen estaba en blanco y negro, grabada desde una cámara fija. Reconocí de inmediato la habitación. Era la mía. En el video, Laura y el hombre, ese, estaban en la cama, pero la escena no era sexual. Ella parecía nerviosa, mirando hacia la cámara como si no supiera que estaba encendida. No quiero seguir, decía Laura con voz entrecortada. Nadie te obliga, respondió él. Pero sabes que si lo dejas, todo saldrá a la luz. Ella rompió a llorar. Cursus se levantó, se acercó al trípode y dijo algo que el micrófono apenas captó. Si él descubre algo, será tu culpa. Apagué el video. No pude seguir viendo. Sentí un vértigo insoportable. No sabía si debía ir a la policía o simplemente huir. Pero entonces, sin previo aviso, el monitor se volvió negro y apareció un texto, como si alguien hubiera tomado el control remoto del sistema. Ella me pertenece, tú ya no. Desconecté el equipo de un tirón y corrí hacia la puerta. Pero cuando la abrí, una figura me esperaba al otro lado del pasillo. Era él, con la misma chaqueta, el mismo semblante tranquilo. No debiste ver eso, dijo. Intenté cerrar, pero su mano fue más rápida. Entró de un empujón tirándome al suelo. Luché, grité, pero su fuerza era descomunal. Me golpeó la cabeza contra el suelo y todo se volvió confuso. Antes de perder la conciencia lo escuché susurrar. Ella también te compartió. Conmigo. Desperté en el hospital 2 días después. Los médicos dijeron que un vecino me encontró inconsciente, que la puerta estaba abierta y no había señales del agresor. La policía revisó el apartamento. Ni rastro del video, ni de la medalla, ni de ese. Todo había desaparecido. Me hicieron pruebas, me interrogaron, pero nadie creyó del todo mi historia. Dijeron que estaba bajo estrés extremo, que la desaparición de Laura me había afectado mentalmente. Nadie entendía que la pesadilla no había terminado. Un mes después me mudé. Intenté empezar de cero. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, escucho su voz. A veces en sueños, a veces en el silencio de mi habitación. Y hace una semana, en mi nuevo buzón, apareció un pequeño paquete sin remitente. Dentro, una cadena de plata. La misma, solo que esta vez la medalla tiene otra inscripción grabada. Nunca fue abierta, solo compartida. Desde entonces duermo con las luces encendidas, porque sé que en algún lugar ese sigue teniendo las llaves, y que Laura, viva o muerta, aún está en algún lugar, entre los dos. Mi nombre es Rodrigo. Tengo 38 años y hasta hace poco creía tener la relación más madura y equilibrada que podía imaginarse. Claudia y yo llevábamos 8 años juntos. Ambos trabajábamos mucho, yo abogado, ella fisioterapeuta, y tras una época de distancia emocional ella propuso abrir la relación. Solo para explorar sin mentiras, dijo. Su sinceridad me pareció atractiva, incluso valiente.
Acordamos un día fijo a la semana para nuestras libertades, los jueves. Durante los primeros meses, todo fue civilizado. Ella salía con alguien diferente de vez en cuando. Yo lo intenté con poco éxito, pero lo que comenzó como un experimento de confianza se convirtió en una costumbre extraña, una especie de ritual. Claudia esperaba los jueves con entusiasmo inquietante. Cambiaba su perfume, su ropa interior hasta su tono de voz. Yo fingía no notarlo, pero me carcomía, hasta que una noche mientras ella se duchaba, supe que ya no soportaba la curiosidad. Tomé su teléfono y revisé los mensajes. Había uno fijo cada semana, siempre con el mismo remitente. Jueves 21:30, mismo lugar. No había nombre, solo un número. Busqué en sus fotos, pero no encontré nada. Sin embargo, en el historial de ubicaciones de su aplicación de mapas noté algo. Todos los jueves desde hacía meses, su destino era el mismo motel en la periferia. El siguiente jueves decidí seguirla. Esperé a que saliera y la seguí en mi coche, a una distancia prudente. Cuando estacionó frente al motel me quedé observando. Un hombre la esperaba afuera, apoyado en una moto. Ella se acercó y lo besó sin dudar. No fue un beso de amantes nuevos, sino de dos personas que ya compartían una intimidad peligrosa. Sentí rabia, sí, pero también una curiosidad enfermiza. Quería saber quién era él, qué la hacía sonreír así. Esperé casi 2 horas. Cuando finalmente salieron, ella subió a su coche y se fue. El tipo se quedó unos minutos mirando al edificio, fumando. Fue entonces cuando noté algo inquietante. Antes de marcharse, miró directamente hacia donde yo estaba estacionado. No podía verme, o eso creí, porque las luces estaban apagadas y los vidrios polarizados. Aún así, levantó la mano y me saludó con una sonrisa apenas visible. No dormí esa noche. No podía entender cómo me había descubierto. Revisé si me había seguido, pero no. Al día siguiente, Claudia actuó con total normalidad. Incluso me preparó café y me besó en la frente. Me preguntó si había dormido bien. Le mentí. Esa misma tarde recibí un mensaje desde un número desconocido. El texto era breve pero helado. No vuelvas a seguirla. Ya es tarde para eso. Intenté responder, pero el mensaje desapareció del chat. Revisé el número. No existía. Esa noche, cuando Claudia se durmió, bajé a la cocina por agua. Al volver, encontré su teléfono sobre la mesa de noche, con una notificación encendida. Un nuevo mensaje del mismo número. Gracias por compartirla. Pronto te tocará a ti. Esa frase se quedó grabada en mi cabeza. Pronto te tocará a ti. No dormí. Me quedé observando a Claudia mientras respiraba tranquila, como si nada hubiera pasado, como si no estuviera ocultando algo tan oscuro que empezaba a desbordarme. A la mañana siguiente, fingí normalidad. Fui al trabajo, pero no pude concentrarme. Entre reunión y reunión revisé su nombre en redes sociales, en buscadores, incluso en foros de parejas abiertas. Nada. Pero el número de aquel mensaje no se me iba de la mente. Lo anoté en una hoja y, con la ayuda de un colega que tenía contactos en la policía, intenté rastrearlo. Me dijo que pertenecía a una línea desechable, sin registro, usada solo unas pocas veces. Esa noche, mientras cenábamos, le pregunté a Claudia directamente: ¿hay alguien con quien estés viéndote seguido? ¿A qué viene eso?, respondió evitando mi mirada. Solo quiero saber si sigues las reglas. Ella sonrió, pero fue una sonrisa tensa, casi defensiva. ¿Tú las sigues?, me devolvió, y su tono fue tan frío que preferí callar. Durante la semana, empecé a notar pequeñas cosas que antes pasaban inadvertidas. El olor del mismo perfume masculino en su ropa, marcas apenas visibles en su cuello y, sobre todo, la forma en que miraba el reloj los jueves por la tarde, como quien espera algo inevitable. El siguiente jueves decidí no seguirla. En su lugar me quedé en casa, con todas las luces apagadas, esperando. A las 21:45 el teléfono fijo, que casi nunca sonaba, empezó a timbrar. Contesté. Silencio. ¿Quién es?, pregunté. Una respiración lenta, al otro lado. Luego una voz grave, apenas un susurro. Ya es tu turno. Colgué de inmediato, el corazón en la garganta, pero al mirar hacia el ventanal del salón, vi un reflejo. Afuera, en la oscuridad de la calle, un hombre estaba de pie, justo frente al edificio. No se movía, solo me miraba. Encendí la luz por instinto, pero cuando volví a mirar ya no estaba.
Bajé corriendo, pero la calle estaba vacía. Ni un coche, ni un sonido. Solo la humedad de la noche y la sensación de ser observado. Cuando Claudia regresó esa madrugada, olía a alcohol y a tabaco. ¿Estás bien?, le pregunté. Claro, dijo, soltando una risa que me erizó la piel. ¿Por qué no iba a estarlo? Intenté no confrontarla, pero al día siguiente, mientras ella se duchaba, su teléfono volvió a vibrar. Miré la pantalla. Era el mismo número con un mensaje nuevo. Ya sabe que estoy cerca. Cuídalo bien. Lo leí una y otra vez. No decía cuídate, sino cuídalo. Y de pronto entendí. No me amenazaba a mí. Se lo decía a ella. Cuando salió del baño, la enfrenté. ¿Quién es?, le pregunté sin rodeos. Claudia se detuvo. Su rostro perdió todo color. Rodrigo, susurró. No debiste seguirme. No sabes lo que hiciste. Intenté que me lo explicara, pero empezó a llorar. Me rogó que me fuera de la casa unos días, por seguridad. No quiso decir más. Esa noche dormí en el sofá. A las 3 de la madrugada me despertó un ruido en el pasillo. Pasos lentos. Pensé que era ella. Pero cuando miré hacia la puerta del dormitorio la vi entreabierta y una sombra moviéndose dentro. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. La puerta del dormitorio se abrió lentamente, chirriando apenas. Desde la oscuridad una silueta emergió. No era Claudia. Aquel hombre, porque era claramente un hombre, se detuvo frente a la puerta como si supiera que yo estaba allí. No sé de dónde saqué el valor, pero me levanté del sofá de un salto y encendí la lámpara del salón. La luz lo alcanzó solo por un instante antes de que se apartara. Veloz. Pude ver su rostro, delgado, pálido, con una barba descuidada y una sonrisa extrañamente tranquila. En la mano llevaba algo metálico. ¿Quién eres?, grité retrocediendo. No respondió. Dio un paso hacia mí, y en ese momento Claudia apareció detrás de él envuelta en una sábana, con el rostro desencajado. «Basta, por favor», le gritó. El hombre la miró, sin perder esa calma inquietante. Te dije que él no debía saberlo. Aproveché el momento y corrí hacia la puerta, pero él fue más rápido. Me empujó contra la pared y sentí el filo de una navaja rozar mi cuello. Su voz era un susurro. No entiendo cómo puedes seguir queriéndola después de todo lo que te hizo. Claudia lloraba, suplicándole que se detuviera. Lo llamó por su nombre, Julián. Por favor, no lo toques. Esto no era parte del trato, dijo entre sollozos. Él soltó una risa amarga. ¿El trato?, repitió. No existe ningún trato cuando uno de los dos se enamora. Sus palabras me atravesaron. Claudia intentó acercarse, pero él la apartó de un empujón. En el forcejeo, logré golpearlo con una lámpara y salí corriendo al pasillo. Oí gritos, luego silencio. Cuando volví con un vecino, la puerta estaba abierta y dentro no había nadie. La policía llegó minutos después. Revisaron todo. No había signos de pelea, ni sangre, ni la navaja, ni rastros de Julián. Solo una cosa les llamó la atención. Sobre la mesa del salón alguien había dejado una carpeta con documentos. Dentro había fotos de Claudia y de mí, tomadas desde fuera del edificio, algunas recientes. En el reverso de una de ellas había una nota escrita a mano. Los jueves eran su idea, pero tú siempre fuiste parte. Claudia reapareció al día siguiente. La encontraron en un hotel de las afueras, desorientada, diciendo que no recordaba nada después del forcejeo. Me abrazó temblando. Teníamos un acuerdo, susurró. Él me prometió que solo sería los jueves, que nadie saldría herido. Intenté entender, pero cada palabra era más absurda que la anterior. Ella me contó que había conocido a Julián en un foro sobre relaciones abiertas, donde hablaban de experiencias experimentales, que él la convenció de probar algo más extremo, compartir no solo el cuerpo, sino también el control. Una relación a 3 lo llamó. Pero el tercer miembro no sería físico, sería el miedo. Desde entonces, cada jueves él la poseía a través de mensajes, instrucciones, llamadas. Todo grabado, todo planeado, hasta que yo me metí en medio. Yo quería creer que deliraba, pero cuando la policía intentó localizar a Julián, no encontraron nada. Ni registros, ni teléfono, ni antecedentes. Solo un detalle. El número desde el que llegaban los mensajes coincidía con un móvil dado de baja hacía más de un año. Aún así, los mensajes seguían llegando. Esa misma noche el mío fue el siguiente. Lo compartiste como debía ser. Ahora el jueves es tuyo. Esa frase, ahora el jueves es tuyo,
Me dejó helado. Pensé que era una amenaza, pero en el fondo intuía que significaba algo más, algo que aún no entendía del todo. Intenté convencer a Claudia de irnos del país por un tiempo, empezar de cero. Ella accedió de inmediato. Durante una semana entera no se mencionó el tema. No hubo mensajes ni llamadas extrañas. Empezaba a creer que todo había terminado. Pero llegó el siguiente jueves. Claudia se despertó inquieta. Apenas probó bocado en todo el día. A las 9 de la noche, cuando estábamos viendo una película, se levantó de golpe. «Necesito salir un momento», dijo. «¿A dónde?», pregunté. «Solo necesito hacerlo. Tú no lo entenderías». La seguí hasta la puerta, pero me detuvo. «No me sigas esta vez. Por favor, Rodrigo. Si me quieres, no lo hagas». Se fue. Me quedé ahí paralizado con una sensación de déjà vu insoportable. A los pocos minutos, el teléfono fijo volvió a sonar. Contesté sin decir nada. Una voz masculina, la misma de antes, susurró. «Te dije que el jueves era tuyo. Baja». No sé por qué lo hice. Tal vez por miedo o por una necesidad irracional de terminar con todo. Bajé al portal. Afuera, apoyado en una moto negra, estaba él. Julián, vivo, real, tan tranquilo como siempre. «¿Qué quieres?», pregunté con la voz temblando. Él me sonrió encendiendo un cigarro. «No quiero nada. Solo que entiendas lo que empezó. ¿Dónde está Claudia?». «Cumpliendo su parte». «Ahora tú debes cumplir la tuya». No entendía. Intenté acercarme, pero él se incorporó y me entregó una carpeta idéntica a la anterior. «Ábrela cuando todo esté en silencio», dijo antes de subirse a la moto y desaparecer. Subí al departamento con el corazón a punto de estallar. Esperé horas, hasta pasada la medianoche. Claudia no regresó. Finalmente abrí la carpeta. Dentro había una sola hoja con una foto reciente. Era yo, durmiendo en el sofá. En el reverso una frase escrita con tinta negra. «Los jueves no se rompen, solo se heredan». Dejé caer la hoja. El teléfono vibró. Un nuevo mensaje. «Bienvenido al pacto». Esa noche no dormí, ni la siguiente. Fui a la policía, conté todo. Dijeron que no había pruebas de ningún Julián, que el número seguía sin existir y que Claudia probablemente se había marchado voluntariamente. Pasaron 3 meses. Cambié de casa, de número, de ciudad. Intenté seguir adelante, pero cada jueves a las 21:30, mi teléfono recibe una llamada, siempre del mismo número desconocido. Si contesto, no se oye nada, solo una respiración lenta y una voz femenina que susurra mi nombre. La primera vez no la reconocí, pero con el tiempo me quedó claro. Era Claudia. No sé si está viva, si la tienen o si el pacto la consume desde otro lugar. Lo único que sé es que los jueves no puedo salir de casa, no puedo dormir, no puedo apagar el teléfono, y que cuando esa llamada llega, ya no siento miedo, siento alivio, porque sé que por unos segundos sigue ahí. El problema es que anoche el teléfono sonó un miércoles. Cuando Paula me propuso abrir la relación, pensé que lo hacía por aburrimiento. Llevábamos 5 años juntos, viviendo en un pequeño apartamento en el centro de Madrid, con trabajos monótonos y una rutina que se repetía como un reloj. «Quiero volver a sentirme viva», me dijo una noche después de unas copas, «pero contigo, no sin ti». Accedí más por miedo a perderla que por convicción. Establecimos reglas. Nada de mentiras, nada de involucrar a personas cercanas y sobre todo nada dentro del edificio. Era un límite lógico. No queríamos ver a nadie con quien uno de los dos se hubiera acostado en el portal o el ascensor. Durante los primeros meses, la idea funcionó. Había cierta honestidad incómoda, pero funcionaba. Hasta que un día, al volver del trabajo, noté algo distinto. Paula estaba demasiado arreglada para estar en casa. Perfume fuerte, labios rojos, el pelo recién lavado. Me dijo que había tenido una cita y no pregunté más. Pero algo en su tono, ese matiz culpable disfrazado de naturalidad, me dejó inquieto. Pocos días después, en una reunión de vecinos conocí a alguien nuevo, una pareja joven que se había mudado al 3B. Él, alto, de mirada penetrante. Ella, silenciosa, con una sonrisa forzada. Se llamaban Adrián y Silvia. Me parecieron normales, hasta que Paula bajó las escaleras para saludarme. Cuando los vio, se congeló. Su sonrisa se volvió una máscara. No hizo falta mucho para entenderlo. Adrián era su cita,
Lo supe en el instante en que sus miradas se cruzaron. Intentaron disimular, pero el aire entre ellos tenía una tensión que se podía cortar. Esa noche discutimos. ¿Qué hacías con él? Pregunté. No sabía que vivía aquí. Mintió. Y lo supe porque evitó mis ojos. ¿Vas a seguir viéndolo? No, dijo rápido. Pero al cabo de una semana el piso empezó a tener sonidos nuevos. Golpes suaves en la pared, risas apagadas, el chirrido de la cama del 3B. A veces coincidían con las noches en que Paula decía tener guardias en el hospital. Me obsesioné. Empecé a escuchar tras la pared, a apuntar horarios, a anotar patrones. Los jueves, los sábados y últimamente los lunes. Y lo más extraño, cada vez que esos sonidos cesaban recibía un mensaje desde un número desconocido que solo decía, ya está. Una noche decidí confrontar a Adrián. Esperé a que Silvia saliera y le toqué la puerta. Tardó, pero abrió. Sé que te acuestas con mi novia. Le solté. Él me observó unos segundos. No lo negó, solo sonrió. Entonces sabes que no puedes hacer nada, respondió antes de cerrar la puerta. Esa misma noche, cuando Paula volvió, le conté lo ocurrido. No se defendió. Se echó a llorar. No es lo que piensas, dijo entre sollozos. Adrián no es normal. ¿Qué quieres decir? No puedo dejarlo. Me lo prohibió. Supe en ese instante que aquello ya no era solo una infidelidad. Era algo más. Algo que se estaba saliendo de control. A las 3 de la madrugada me despertó un golpe seco contra la pared del 3B. Luego otro, y otro, como si alguien golpeara desde dentro pidiendo ayuda. Los golpes se repitieron 3 veces más, secos, espaciados, como si alguien tratara de enviar un mensaje en código. Me levanté de la cama. Paula dormía profundamente o fingía hacerlo. Me acerqué a la pared que compartíamos con el 3B y pegué el oído. Silencio. Luego, un gemido, pero no era de placer. Era un sonido ahogado, desgarrado, casi animal. Me vestí y salí al pasillo. Dudé unos segundos antes de tocar la puerta de Adrián. 3 golpes. Nada. Volví a insistir. Silencio. Pero entonces escuché algo. Un clic metálico, como una cerradura girando desde adentro. La puerta se abrió unos centímetros. «¿Silvia?», susurré. Nadie respondió. Empujé un poco más. El apartamento estaba oscuro con un olor denso, mezcla de humedad y perfume barato. «Adrián», llamé, «solo quiero hablar». No obtuve respuesta. Avancé unos pasos. La sala estaba vacía, pero noté algo raro. Una cámara montada en un trípode frente a la pared que colindaba con mi dormitorio. El lente apuntaba justo hacia nuestra cama. Me quedé helado. Retrocedí de inmediato. Pero antes de salir, un movimiento en el pasillo llamó mi atención. Una figura pequeña, apenas visible, pasó de una habitación a otra. «¿Silvia?», volví a decir. La puerta del baño estaba entreabierta. Me acerqué y empujé lentamente. La luz del pasillo iluminó un rostro pálido reflejado en el espejo. El de Silvia. Estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la bañera, los ojos abiertos, fijos en el vacío. Su boca temblaba. «No deberías estar aquí», susurró sin mirarme. Él se enfada si lo interrumpen. Me incliné hacia ella, aterrado. «¿Dónde está Adrián?». Ella giró la cabeza con lentitud, los ojos inyectados en lágrimas. «Contigo». Me levanté de golpe y salí corriendo del apartamento. Al llegar al mío, Paula ya estaba despierta, de pie frente a la puerta, pálida. «¿Dónde estabas?», preguntó. «En el 3B. Hay cámaras apuntando hacia nuestra habitación, Paula, nos graba». Ella se llevó las manos a la cara. «Te dije que no lo provocaras». «¿Qué te hace?», le grité. «¿Por qué sigues viéndolo?». «Porque no puedo parar», dijo entre sollozos. «Me sigue, me escribe, me aparece en sueños. Cada vez que intento alejarme, me dice cosas que solo tú y yo sabemos. Cosas que no debería saber». Me quedé paralizado. «¿Cómo qué cosas?». «Lo del aborto». Su voz se quebró. «Nadie sabía eso, Rodrigo. Nadie». Esa noche no dormimos. A las 4, la corriente se cortó en todo el edificio. El silencio era absoluto, hasta que escuchamos un golpe en la ventana del salón. Algo o alguien la golpeaba desde fuera en el 6º piso. Me acerqué lentamente. En el cristal, con el vaho condensado, había una frase escrita con un dedo. «No toques mi pared».
Me quedé mirando esa frase congelado. No toques mi pared. El vaho se disipó lentamente, como si nunca hubiera estado allí. Pero yo seguía sintiendo su presencia, la de Adrián, pegada a la otra cara del muro. Paula temblaba detrás de mí. Tenemos que irnos, susurró. Esta noche. Empaquetamos lo esencial sin hablar, pero cuando bajamos al portal el portero nos detuvo. ¿Se van tan tarde?, preguntó confundido. Solo por unos días, respondí. El hombre nos miró raro. Entonces dígale a su vecino del 3B que deje de preguntarme por usted. Hoy vino 2 veces. Dijo que quería dejarle un regalo. Paula apretó mi brazo con fuerza. No contestamos. Subimos al coche y salimos de allí sin mirar atrás. Conduje sin rumbo hasta un motel a las afueras. Ella no hablaba. Apenas respiraba. Cuando por fin logré que dijera algo fue un murmullo. No importa dónde vayamos. Él siempre encuentra la manera. Intenté racionalizarlo. Pensé que Adrián era un acosador, un tipo obsesionado y que todo aquello eran manipulaciones psicológicas. Hasta que esa misma madrugada en el motel el teléfono de la habitación sonó. Contesté. Silencio. Luego, una voz conocida, grave, serena. ¿Te gusta la nueva pared? Colgué de inmediato, pero el teléfono siguió sonando. Una y otra vez. Lo desconecté. Paula me miraba con los ojos desorbitados. Te dije que no puedes enfrentarte a él. ¿Qué es lo que quiere?, pregunté. Ella se abrazó a sí misma. Que lo dejemos entrar. Que compartamos todo. Dijo que una relación abierta sin confianza no sirve. Que si tú sabías lo mío, él debía saber de ti. No entendía nada. Pensé que deliraba. Hasta que vi su móvil vibrar sobre la mesa. Un mensaje de un número sin registrar. La puerta está abierta, gracias. Salí corriendo hacia el coche. El aire fuera del motel era espeso, cargado de humedad. Revisé el maletero, el interior, nada. Pero cuando abrí la guantera, algo cayó al suelo. Una tarjeta de memoria. No era nuestra. La conecté al portátil que llevaba en la mochila. Había un solo archivo, un video. La imagen era granulada, en blanco y negro, grabada con una cámara fija. Mostraba nuestro dormitorio. La noche anterior. Paula dormía a mi lado, y en la esquina, justo junto a la pared, había un hombre de pie, inmóvil, observándonos durante horas. Mi garganta se cerró. Avancé el video hasta el final. Faltaban 5 minutos para el amanecer cuando él se acercó a la cama. Se inclinó sobre nosotros y susurró algo a la cámara, apenas audible. Aún no terminamos. Apagué el ordenador y lancé la tarjeta por la ventana. Paula lloraba en silencio, repitiendo una frase una y otra vez. Él no puede morir. Ya lo intentaron antes. ¿Quién lo intentó?, pregunté. Silvia, dijo. ¿Antes de que la encontraran? ¿Cómo que antes de que la encontraran?, le pregunté, aunque ya temía la respuesta. Paula se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Silvia trató de huir. Lo denunció, lo bloqueó de todos lados. Incluso se mudó, pero al mes apareció muerta. Dijeron que fue un suicidio. Pero yo vi las fotos del informe. Tenía la misma frase escrita en el espejo del baño. No toques mi pared. El aire en la habitación se volvió pesado, irrespirable. Me levanté, caminé hasta la ventana, abrí para que entrara algo de aire fresco. Afuera, el motel estaba sumido en un silencio total. Solo se oía el zumbido de un transformador lejano. Pero entonces lo vi. En el muro del estacionamiento, alguien había pintado una línea larga y delgada, con pintura blanca. Un rectángulo, un contorno, como si estuviera marcando una pared. Invisible. Paula, susurré. Ven a ver esto. Ella se acercó, temblando. Cuando miró por la ventana soltó un grito, porque dentro del rectángulo, en el centro exacto, se veía una figura quieta, casi fundida con la oscuridad. Adrián. Mirándonos. Corrí a cerrar las cortinas, pero cuando las volví a abrir, ya no estaba. Bajamos corriendo directo al coche. No importaba a dónde, solo queríamos huir. Conduje durante horas, hasta que la madrugada nos sorprendió en una carretera secundaria. Nos detuvimos en una gasolinera para descansar un momento. Paula fue al baño. Tardó demasiado. Fui a buscarla. Llamé a la puerta varias veces, sin respuesta. Un empleado se ofreció a ayudarme a abrirla. Cuando lo hizo, el baño estaba vacío. En el espejo, con el vaho del agua caliente, había otra frase escrita. Ella ya me dejó entrar.
El pánico me paralizó. Corrí por todo el lugar buscándola, pero se había desvanecido. Llamé a la policía. Les conté todo, pero me miraron con la misma mezcla de escepticismo y lástima que había visto tantas veces en otros ojos. No encontraron rastro alguno de Paula. Esa noche volví solo al apartamento. No sé por qué, pero sentía que debía hacerlo. Subí al 6º piso con las piernas temblorosas. El pasillo estaba en penumbra y la puerta del 3B entreabierta. Empujé. Adentro, el olor era insoportable. Humedad, óxido y perfume barato. En el suelo, entre restos de yeso y cables, había una caja de herramientas abierta. Dentro, un martillo, un cincel y algo más, una nota. Ya no hay paredes, solo puertas. Y al levantar la vista lo vi. Alguien había derribado parte del muro que separaba su dormitorio del mío. Un agujero enorme, cubierto apenas con una lona. Del otro lado, mi cama. Me quedé allí, paralizado, sintiendo cómo el miedo se convertía en certeza, porque entonces sonó mi teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Gracias por dejarme pasar, Rodrigo. Paula está al otro lado. Ven a verla. La batería se agotó justo después de leerlo, y antes de que la oscuridad llenara todo, escuché su voz, la de Paula, proveniente de la grieta del muro. No cierres. Aún no ha terminado. Desde entonces, todas las noches escucho los golpes. A veces son 3, a veces más. Y cuando pego el oído a la pared, escucho su respiración. Nunca he vuelto a ver a Paula, pero sé que sigue ahí, con él, en el 3B. Y lo peor es que, últimamente, los golpes vienen de mi lado de la pared. Nunca pensé que algo tan inocente como un experimento psicológico pudiera destruirme la vida. Me llamo Marina. Tengo 29 años y hace 3 años mantenía una relación con Sergio, un psicólogo joven, brillante, obsesionado con sus investigaciones sobre la fidelidad y el deseo. Nuestra relación era estable pero fría. Él parecía observarme más de lo que me amaba. Decía que todo lo que vivíamos juntos era material de estudio. Una noche, después de una cena con sus colegas, me propuso abrir la relación. Lo planteó como una prueba de confianza. Quiero demostrar que la libertad no destruye el amor, dijo, con esa mirada meticulosa que siempre me hacía sentir examinada. Me reí, creyendo que era una broma, pero al día siguiente apareció con un contrato, literalmente, un documento titulado Acuerdo Experimental de Relación No Exclusiva. Me negué al principio, pero él insistió. Me habló de cómo aquello podía ayudarnos a crecer, a entender nuestros límites, y cedí. Las reglas eran claras. Debíamos contar todo, grabar cada experiencia en un diario compartido y analizar los sentimientos resultantes cada semana. Durante los primeros meses fue extraño, pero funcional. Ambos salíamos con otras personas, aunque yo lo hacía con cierta culpa. Sergio, en cambio, parecía disfrutarlo intelectualmente más que emocionalmente. Tomaba notas después de cada encuentro, grababa audios, hablaba de reacciones humanas previsibles. Hasta que conocí a Leo. Era camarero en un bar cerca de mi trabajo. Divertido, atento, sin pretensiones. Empezamos a vernos los jueves. No era solo sexo. Hablábamos, nos reíamos, cocinábamos juntos. Y pronto me di cuenta de que con él me sentía libre de verdad. Por primera vez en meses no me sentía observada. Pero un día, al volver a casa, encontré algo que me heló la sangre. Sergio había impreso fotos mías y de Leo, tomadas desde distintos ángulos en momentos que no recordaba que alguien estuviera cerca. En la calle, en el bar, incluso dentro de su apartamento. ¿Qué es esto?, le grité. Él sonrió, tranquilo. Solo material de observación. Quería entender tus patrones de apego. Intenté romper las fotos, pero me detuvo. Cuidado, Marina. Estás participando en un estudio con fines académicos. No querrás invalidar los resultados. Aquella noche dormí en el sofá. Cuando desperté, Sergio no estaba. Su móvil, su cartera, todo seguía en casa. Pero él había desaparecido, dejando solo una hoja sobre la mesa. Hipótesis final. La confianza se convierte en miedo cuando uno de los dos observa demasiado. Al principio pensé que se había ido a propósito. Pero pasaron días sin señales suyas. Entonces empecé a notar cosas raras. Objetos movidos, el ordenador encendido sin motivo.
un olor a colonia masculina en mi habitación, y una noche, mientras revisaba los diarios compartidos en la nube, encontré un nuevo archivo subido hacía apenas una hora. No por mí. El título era simple: Sesión 9, observación nocturna. Lo abrí. En el video yo dormía. La cámara estaba en el rincón de la habitación, y al fondo, detrás de mí, alguien respiraba. Mi cuerpo se paralizó. No podía apartar la vista del video. La imagen mostraba claramente mi habitación, el ángulo perfecto desde el armario, la luz tenue del pasillo filtrándose bajo la puerta, y mi silueta durmiendo. Pero detrás, apenas visible, se distinguía una figura, alta, quieta, respirando. Intenté avanzar el video, pero se detenía justo antes de que esa figura se moviera. No había sonido, solo ese leve zumbido de la cámara grabando. Cerré el portátil de golpe con un nudo en la garganta. Revisé cada rincón de la habitación. Nada. Pero la sensación era inequívoca. No estaba sola. Llamé a Leo llorando sin poder explicarle del todo. En 20 minutos estaba en mi puerta. Revisó el piso conmigo, armario por armario, incluso el falso techo del baño. No había rastro de nadie. Te juro que no fue un sueño, le dije. Lo sé, Marina, pero puede haber sido Sergio. Quizá te graba desde antes de irse. Su teoría era posible. Sergio tenía cámaras en casa cuando vivíamos juntos. Decía que eran instrumentos de observación. Tal vez había instalado una aquí sin que me diera cuenta. Fuimos a buscar dispositivos y los encontramos. Una cámara diminuta dentro del detector de humo, otra en la lámpara del salón, una tercera camuflada en un libro con hueco. Todas activas. Leo las desconectó una a una. Yo temblaba con una mezcla de rabia y pavor. Voy a denunciarlo, le dije. Esto ya no es un experimento, es acoso. Pero cuando abrí el portátil para copiar los archivos, los videos habían desaparecido, todos. En su lugar, había un único documento nuevo. Conclusiones. El texto era breve. El sujeto no percibe la diferencia entre la observación y la presencia. El miedo no proviene del observador, sino del observado. Leo intentó tranquilizarme, pero esa noche insistió en quedarse conmigo. A las 3 de la mañana, un golpe nos despertó. Provenía del pasillo, fuerte, seco, rítmico. Leo tomó un cuchillo y salió a mirar. Yo lo seguí, con el corazón desbocado. El pasillo estaba vacío, salvo por algo que no debería estar allí. El contrato de la relación abierta, doblado con precisión, en el suelo. Sobre él una llave. ¿Qué es esto?, preguntó Leo. No lo sé, susurré. Esa llave no es de aquí. La probamos en la puerta del trastero del edificio. Encajó. Dentro había un olor agrio, a humedad y algo más. Carne. En el suelo una silla metálica, cuerdas cortadas y un charco seco de algo oscuro. Y en la pared, garabateado con marcador rojo. Sesión 10. Control de entorno. El observador no desaparece. Leo me miró pálido. Marina. Él nunca se fue. De repente el ascensor se detuvo en nuestro piso. La puerta se abrió con un chirrido, y entre el sonido de los tubos de luz escuchamos esa voz que conocía demasiado bien. Veo que seguís registrando todo perfecto. Esto también cuenta como observación. Su voz fue tan clara que por un segundo creí que venía de dentro de mi cabeza, pero no. Provenía del pasillo. Leo me sujetó del brazo con fuerza, intentando mantenerme detrás de él. Nos acercamos lentamente a la puerta. El ascensor seguía abierto, vacío, iluminado por un parpadeo intermitente. No había nadie, solo una carpeta en el suelo, exactamente igual a las que Sergio usaba para sus informes de campo. Leo la abrió. Dentro había varias fotos impresas. Nosotros dos durmiendo, comiendo, besándonos. Incluso una del momento exacto en que él desconectaba las cámaras del techo. Y otra, la peor, tomada desde la ventana. Yo en el sofá mirando el portátil y detrás de mí Sergio. Leo la dejó caer pálido. No puede ser. Dices eso porque no lo conoces, le dije temblando. Él no se rinde. Esa noche no dormimos. Llamamos a la policía, que llegó al amanecer. Revisaron todo el edificio, incluyendo el trastero. Pero cuando los agentes bajaron no había nada. Ni la silla, ni las cuerdas, ni el mensaje en la pared. Ni siquiera olía igual. Uno de ellos me miró con compasión. ¿Estás segura de que no fue una broma pesada? No respondí. Sabía que no me creerían. Leo insistió en quedarme unos días en su piso. Accedí,
aunque me sentía culpable de arrastrarlo a todo aquello. Los primeros 2 días fueron tranquilos, pero el tercero empezó el verdadero infierno. A las 5 de la mañana, el móvil de Leo vibró sobre la mesita. Lo tomó medio dormido y me miró confundido. «Es un número privado», dijo, respondió. Nadie habló, solo un sonido, una respiración lenta, seguida del clic metálico de una cámara fotográfica. «¿Quién es?», gritó. «Corte de llamada». Intentamos rastrear el número sin éxito. A las pocas horas recibimos un correo electrónico desde una cuenta que no reconocíamos. Asunto: sesión 11. Mensaje: el sujeto masculino presenta respuestas protectoras. Se recomienda aislar al estímulo femenino. Leo se enfureció. Llamó a un amigo informático, quien rastreó la IP del remitente. Provenía de nuestro propio edificio. «No puede ser», dijo él mirando la pantalla. «Este tipo te está controlando desde adentro». Esa noche Leo instaló cámaras nuevas para vigilar. Yo apenas podía moverme del miedo. A medianoche una de las cámaras comenzó a emitir una imagen extraña. Nuestra sala, vacía, pero en el reflejo del televisor se veía a alguien de pie detrás del sofá. Corrimos hasta allí. No había nadie, pero el portátil se encendió solo, mostrando un nuevo archivo subido a la carpeta compartida. Sesión 12, punto de inflexión. El video mostraba a Sergio, sentado en una habitación blanca, mirándonos directamente a través de la cámara. «Marina», dijo sonriendo con calma, «pensaste que podías escapar del experimento, pero esto ya no trata sobre confianza, trata sobre presencia, y ahora estás dentro de la observación también». La imagen se congeló, pero antes de que la pantalla se apagara, sus últimas palabras resonaron como un eco imposible. «Dile a Leo que no mire debajo de la cama». Leo se giró hacia mí, pálido. Lentamente se agachó, y entonces debajo de la cama algo se movió. Leo levantó la colcha con un movimiento brusco. El aire que salió de debajo de la cama era frío, denso, como si hubiera estado encerrado allí mucho tiempo. En la oscuridad algo brilló, una lente, una cámara, pero no era una de las nuestras. Era la vieja cámara de Sergio, la que usaba para grabar sus sesiones de campo. Leo la tomó con manos temblorosas. Estaba encendida, grabando. En la pantalla se veía una transmisión en directo. Nosotros. En ese mismo instante. Desde algún ángulo imposible, como si alguien estuviera justo detrás de nosotros, filmando cada gesto. «¿Cómo está grabando esto?», balbuceó Leo. Yo no pude responder. En la esquina del video aparecía un número. Sesión 13. Y debajo, un texto que se escribía solo. «El sujeto masculino entra en pánico». La observada ya no distingue entre vigilancia y compañía. Apagué la cámara y la lancé contra la pared. Pero cuando cayó al suelo seguía grabando. Leo la pisó con fuerza rompiendo el lente. Entonces el portátil emitió un pitido. En la pantalla, un nuevo video comenzó a reproducirse automáticamente. Era en blanco y negro. Mostraba una habitación igual a la nuestra, pero vacía. Poco a poco alguien entró en cuadro. Sergio. Vestía una bata blanca y sostenía un cuaderno. Se acercó a la cámara y habló con voz serena, profesional. Sesión final. El experimento ha terminado. La confianza, como predije, no es un lazo, es una trampa. Dejó el cuaderno sobre la mesa. Lo que dijo después me dejó sin aire. La observada ya no requiere mi presencia física. Ahora me percibe dentro de su entorno como parte del ruido. El observador se ha integrado en su percepción. Eso significa que se detuvo. Ya estoy en su cabeza. La imagen se distorsionó. Sonidos metálicos, interferencias, un zumbido grave. La pantalla se apagó. Leo me tomó de los hombros. «Se acabó, ¿me oyes? Vamos a destruir todo y a denunciar esto». Asentí, aunque no podía dejar de mirar la cámara rota en el suelo, porque el piloto rojo, pese a estar destrozada, seguía parpadeando. A las 3 de la madrugada, mientras él dormía, me levanté para beber agua. Pasé frente al espejo del pasillo. Al principio no noté nada, hasta que lo miré de cerca. Detrás de mi reflejo borroso pero inconfundible, Sergio estaba de pie. Sonreía. Me giré. Nadie. Cuando volví a mirar el espejo, ya no estaba él. Pero el reflejo mostraba algo que no coincidía. Leo seguía dormido, pero en el reflejo, detrás de él, había otra silueta, de pie junto a la cama, observándolo. Me acerqué al cristal.
Toqué la superficie con la punta de los dedos. Estaba tibia, como si alguien respirara del otro lado. Y entonces escuché su voz pegada a mi oído, sin eco, sin espacio entre nosotros. Marina, el experimento continúa. Ahora observa tú. El espejo vibró, y durante un instante vi todo desde el otro lado. Yo, dormida, mientras Sergio me filmaba desde el rincón de la habitación. Desperté al amanecer. Sola. Leo había desaparecido. El portátil estaba abierto, con un nuevo archivo en la carpeta compartida. Título, Sesión 14, La Observadora. Lo abrí. En el video yo miraba fijamente a la cámara, sin parpadear, con una sonrisa que no recordaba haber hecho, y al final mi propia voz decía: hipótesis confirmada. El miedo solo existe cuando todavía queda alguien más a quien mirar. Desde entonces, todas las noches me despierto con el sonido del obturador de una cámara, y cada vez que reviso el video, soy yo la que está grabando. A veces pienso que las peores decisiones se toman cuando uno confunde libertad con descuido. Me llamo Tomás, tengo 41 años y durante los últimos años estuve casado con Lucía. Era brillante, intensa y por momentos impredecible. Después de una larga crisis matrimonial, propuso lo que llamó una alternativa madura: abrir la relación. No fue una súplica ni un reclamo, sino una condición para seguir. O lo hacemos juntos o lo hacemos separados, dijo con una calma que me dolió más que cualquier grito. Acepté, no por convicción, sino por miedo a perderla. Nos mudamos a una casa en las afueras de Segovia, grande, antigua, con un aire húmedo que siempre me pareció incómodo. Allí empezaríamos de nuevo, según ella. Cada uno tendría su espacio, tanto emocional como físico. Las primeras semanas fueron tranquilas, casi idílicas. Cenábamos juntos. Hablábamos de nuestros encuentros con otras personas como si analizáramos un documental, pero pronto noté algo extraño. Lucía desaparecía algunas noches sin avisar, y al volver traía un olor nuevo, metálico, como óxido. No perfume, no alcohol, algo diferente. Una noche la seguí. Esperé a que saliera y conduje sin luces a cierta distancia. La carretera era estrecha, bordeada por pinares. Después de unos 20 minutos, se detuvo frente a una casa abandonada. Una de esas fincas viejas con las ventanas tapiadas y el tejado hundido. La vi entrar sin mirar atrás. Apagué el coche y esperé. Pasó una hora, luego 2. La casa seguía oscura. Cuando finalmente salí para buscarla, escuché algo desde dentro. Risas. No de placer, no humanas, eran disonantes, irregulares, como si varias gargantas intentaran imitar una carcajada. Me quedé quieto, intentando entender qué estaba oyendo. Y entonces una voz conocida, la de Lucía. No te escondas, Tomás. Me quedé helado. No podía verme, no desde dentro. Aún así me acerqué. La puerta principal estaba entreabierta. Dentro olía a humedad, a hierro, y algo más, algo dulce y rancio a la vez. En el suelo, una mesa improvisada, velas gastadas y botellas vacías. Pero lo que me perturbó no fue eso. Fue la cantidad de fotografías esparcidas por el suelo. Fotos nuestras. Lucía apareció desde la penumbra, vestida con una bata blanca. Sabía que vendrías, dijo sin sorpresa. ¿Este lugar es especial? Aquí se hacen acuerdos verdaderos. ¿Qué acuerdo?, pregunté. Ella sonrió. El único que garantiza que el amor nunca se termina. Compartirlo con quien lo reclame. Intenté irme, pero me tomó del brazo con una fuerza imposible para su cuerpo. No te vayas todavía. Tienes que conocer a los otros. Ellos también firmaron. Y entonces las risas regresaron. Desde los rincones, desde el sótano, desde las paredes mismas. Me di cuenta de que no estábamos solos. El sonido de esas risas me heló la sangre. Eran múltiples, descoordinadas, como si vinieran de distintas bocas que no lograban pronunciar bien. No eran humanas, o no del todo. Retrocedí un paso, pero Lucía seguía aferrada a mi brazo. Sus uñas se clavaron en mi piel con una fuerza antinatural. Tranquilo, amor, susurró. Ellos no te harán daño, si aceptas y intenté zafarme. ¿Aceptar qué? El acuerdo. Su voz se quebró un poco. Compartirlo todo. No hay infidelidad si todos pertenecemos al mismo pacto. La miré con horror. ¿Qué has hecho, Lucía? Ella sonrió.
pero sus ojos parecían vidriosos como si no estuviera del todo presente. Lo que tú aceptaste, dijiste que querías abrir la relación, y esta casa abre más de lo que imaginas. Las luces de las velas titilaron violentamente. Las risas se transformaron en suspiros, luego en murmullos. Las paredes parecían respirar. De entre las sombras surgieron figuras, 4, tal vez 5. Personas desnudas, pálidas, con la piel manchada de algo oscuro, pegajoso. Sus rostros estaban cubiertos con trozos de papel fotográfico pegados al rostro. Me di cuenta, horrorizado, de que eran nuestras fotos. Fotos de Lucía y mías impresas, recortadas y pegadas sobre esas caras desconocidas. Cada persona llevaba una distinta, y cada una se movía torpemente hacia nosotros. «Lucía, vámonos», le rogué, pero ella solo murmuraba algo que no entendía, como si rezara. «El amor no se destruye, se multiplica», decía una y otra vez. Una de las figuras se me acercó tanto que pude olerla. Olía a carne húmeda, a tierra vieja. Intenté empujarla, pero al tocarla sentí su piel caliente y blanda, como si estuviera derritiéndose. Grité. En ese instante, las velas se apagaron. Todo quedó en absoluta oscuridad. Solo escuché su voz, clara, cerca de mi oído. «Ya estás dentro, Tomás. No puedes romper un acuerdo sellado con sangre». Algo me rozó el cuello. Corrí hacia donde creí que estaba la salida, tropezando con las botellas, con las fotos, con los cuerpos. Finalmente logré salir. Me lancé al coche, con el corazón a punto de estallar, y conduje hasta perder de vista la casa. Llegué a casa al amanecer, temblando, las manos me sangraban, todo me parecía irreal, hasta que vi la mesa del comedor. Sobre ella, alguien había dejado una hoja manchada con lo que parecía óxido o sangre. En letras torcidas decía: «Bienvenido al acuerdo. Ella ya lo firmó por ti». Durante 3 días no supe nada de Lucía. La policía dijo que probablemente necesitaba un tiempo. Pero cada noche, a la misma hora en que escapé, escuchaba un ruido en el pasillo, pasos lentos, y luego un susurro junto a la puerta. «Tomás, abre. Falta tu firma». Durante días intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla inducida por el miedo o la culpa, pero el papel seguía ahí, sobre la mesa, y cada mañana aparecía un poco más húmedo, como si alguien lo hubiera tocado con manos sudadas. Intenté tirarlo, quemarlo, pero las llamas no lo consumían. Se arrugaba, ennegrecía, y luego quedaba intacto. No volví a esa casa. Sin embargo, la casa sí volvió a mí. La primera vez fue un olor, el mismo aroma a hierro y tierra húmeda que había sentido aquella noche. Venía del dormitorio y parecía salir de debajo del suelo. La segunda fue el sonido. A las 3 en punto de la madrugada, golpes suaves en las paredes, rítmicos como si alguien marcara un pulso. Y luego, los mensajes. Empezaron a llegar desde un número desconocido, siempre a la misma hora. «Ya firmó tu mitad. El acuerdo no se rompe, solo se completa. Deja la puerta abierta esta noche». Bloqueé el número, pero los mensajes seguían llegando, desde distintas líneas, desde correo sin remitente, incluso desde mi propio número, como si yo mismo los hubiera enviado. El 4.º día el teléfono fijo sonó. Nadie lo usaba hacía años. Contesté. «Tomás», dijo una voz. Era la de Lucía, pero su tono era lento, apagado, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Vuelve a la casa». «¿Dónde estás? ¿Qué te hicieron?» «No me hicieron nada. Solo me mostraron lo que tú ocultabas». Hizo una pausa. «Si no vienes, vendrán ellos». Colgó. Esa noche no pegué un ojo. Pero al amanecer, cuando fui a abrir la puerta para salir al trabajo, vi algo que me dejó paralizado. Una huella de pie desnudo, húmeda, marcada en el suelo del pasillo. No era mía. Seguía el recorrido hasta el dormitorio. Entré despacio. En la cama, sobre la almohada, había una foto nueva. Era yo durmiendo, y a mi lado Lucía, sonriendo. El problema era que esa foto no podía existir. Nadie nos había visto juntos desde hacía semanas. Decidí ir a la policía, pero cuando volví a revisar la imagen antes de salir, noté algo más. Detrás de nosotros, en la foto, se veía la ventana abierta, y afuera las siluetas de otras personas, al menos 5, todos mirando hacia la cámara.
Esa noche los golpes regresaron, pero esta vez no venían de las paredes, venían del suelo, como si algo golpeara desde abajo pidiendo salir. A medianoche el olor volvió, fuerte, denso, insoportable. Me tapé la nariz, abrí las ventanas, y entonces lo escuché otra vez justo detrás de mí. Ya casi está, Tomás. Solo falta tu sangre. Me giré y allí estaba Lucía, o lo que quedaba de ella. Su piel estaba grisácea, sus ojos enrojecidos, pero su voz era nítida. No tengas miedo, dijo. Los demás ya esperan. La casa se abrirá esta noche. Intenté correr hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Desde afuera, algo comenzó a girar el picaporte. El picaporte giró lentamente, 1, 2, 3 veces. Cada crujido del metal me hizo retroceder un paso más hasta quedar contra la pared. Lucía me miraba con esos ojos apagados, sin parpadear. No luches, amor, susurró. El acuerdo se cumple esta noche, con o sin tu consentimiento. La puerta se abrió. El olor a humedad y óxido invadió la habitación. Afuera la oscuridad del pasillo parecía viva, espesa como una masa que respiraba, y de ella comenzaron a salir los otros, los que había visto en la casa, las figuras con las fotos pegadas en la cara. Caminaban lento, con movimientos erráticos como si sus huesos crujieran por dentro. Lucía levantó una mano, y todos se detuvieron. Solo falta su firma, dijo. Uno de ellos se acercó. En su rostro llevaba una fotografía mía, la misma que estaba en nuestro álbum de boda. El papel se había adherido tanto a la piel que apenas quedaba rastro del rostro real debajo. Sostenía un cuchillo pequeño oxidado que colocó en mis manos. Es solo un corte, dijo Lucía. Un símbolo. Después todo será paz. Intenté huir, pero al dar un paso el suelo cedió. Caí, no a un sótano, sino a un espacio entre las paredes, húmedo, con suelo de tierra. Allí, a la tenue luz que se filtraba desde arriba, vi decenas de fotos clavadas con alfileres, todas de parejas abrazadas, todas tomadas en esa misma casa. Algunas amarillentas, otras recientes. En el centro, una hoja firmada con tinta seca. Pacto de entrega. Vigente desde 1974. Lucía se asomó desde arriba. Todos los que firmaron siguen aquí, Tomás. Por eso la casa nunca muere. Algo me rozó el tobillo. Miré hacia abajo, una mano. Luego otra. Brazos que salían de la tierra tratando de sujetarme. Grité, pero ella solo sonrió. No es muerte, amor. Es permanencia. Logré trepar por las tablas rotas hasta salir. Las figuras me observaban inmóviles, esperando una orden. Lucía extendió la mano hacia mí. No hay salida. Ya estás dentro. No sé de dónde saqué la fuerza, pero empujé la puerta del pasillo y corrí hacia el coche. Atrás escuché como algo golpeaba las paredes. Una mezcla de risas y gritos como si la casa se estremeciera viva. Conduje sin mirar atrás, hasta que el amanecer empezó a borrar el cielo. Me escondí en un hotel de carretera y dormí por primera vez en días. Al despertar, en la mesita de noche había algo. Una carpeta manchada con mi nombre en la tapa. Dentro una única hoja. Acta de aceptación. Firmado por Tomás y Lucía. Fecha, esta madrugada. Debajo de mi firma, idéntica a mi letra, una postdata escrita con tinta fresca. El acuerdo está completo. Bienvenido a casa. Volví corriendo al coche. Solo entonces noté el olor. El mismo hierro, la misma humedad. Y en el espejo retrovisor, por un segundo, vi el reflejo de Lucía en el asiento trasero. Sonreía con la piel limpia, viva otra vez. Te lo dije, susurró. El amor solo duele hasta que lo compartes. El motor se apagó solo. En la radio una voz femenina repetía mi nombre una y otra vez, cada vez más cerca. Después, silencio. Cuando los bomberos hallaron el coche abandonado al borde de la carretera una semana después, no había nadie dentro, solo 2 huellas marcadas en el asiento del copiloto, y en el parabrisas escrita con barro seco una frase: el acuerdo sigue abierto. Nunca pensé que una aplicación de citas pudiera convertirse en algo tan destructivo. Soy Carla, tengo 34 años y hasta hace poco vivía con Andrés. Éramos de esas parejas que siempre parecían perfectas desde fuera. Viajes, risas, cenas con amigos. Pero en la intimidad, el silencio se había vuelto insoportable. Cuando propuso abrir la relación para recuperar la chispa, acepté.
Era su idea, pero él insistió en que lo hiciéramos de forma transparente. Un perfil conjunto en una APE. Así sabremos todo lo que el otro hace, dijo sonriendo como si aquello fuera una muestra de madurez. Al principio fue un juego. Subimos fotos nuestras, respondimos mensajes divertidos, pero pronto Andrés empezó a usar el perfil solo. Me decía que era para explorar, pero dejaba la app abierta en su móvil como si quisiera que viera los chats. En ellos hablaba con varias personas, pero una me llamó la atención. Mara. Sus mensajes eran distintos, más íntimos, más personales. Ella parecía saber cosas sobre nosotros que jamás habíamos publicado. En uno le decía: esa mancha en la pared de vuestro dormitorio parece un corazón roto. Nadie podía saber eso. Una noche, cuando Andrés dormía, entré al perfil y le escribí yo misma. Fingí ser él. ¿Nos conocemos?, pregunté. Ella respondió al instante: sí, te vi anoche. Cerré la aplicación con el corazón en la garganta. No había salido de casa en todo el día anterior. Pensé que era una broma, pero a la mañana siguiente encontré una nota pegada en el espejo del baño. No te pongas celosa, Carla. A ti también te vi. Le pregunté a Andrés si estaba jugando conmigo. Lo negó todo, aunque noté un temblor en su voz. No sé quién es esa mujer, dijo, pero últimamente siento que alguien me sigue. Creí que estaba exagerando. Hasta que una noche, mientras cenábamos, el timbre sonó. Nadie respondió al interfono, pero en la puerta había un sobre sin remitente. Dentro, 3 fotos impresas. Andrés, yo y una mujer de cabello negro, parada justo detrás de nosotros, en distintas habitaciones de nuestra casa. Llamamos a la policía. Revisaron las cámaras del edificio, pero no había rastro de nadie entrando o saliendo. Ninguna figura femenina, ninguna actividad sospechosa, solo algo inquietante. En cada grabación en la que aparecíamos nosotros, había un leve parpadeo de interferencia, justo en el segundo en que esa mujer debía estar allí. Los mensajes continuaron. No huyan, aún no han entendido lo que compartieron. Andrés quiso borrar la app, pero no podía. El sistema decía que el perfil estaba bloqueado por otro usuario. El nombre de quien lo controlaba ahora, Mara y Andrés. Yo ya no figuraba en él. Después de aquella noche, todo empezó a deteriorarse. Andrés se volvió paranoico. Cerraba las cortinas, desconectaba el wifi antes de dormir y cubría la cámara del portátil con cinta negra. A veces lo encontraba mirando fijamente su móvil apagado, como si esperara que alguien hablara desde dentro. Intentamos eliminar la cuenta conjunta de la aplicación. Yo lo hacía desde mi móvil, él desde el suyo. Siempre el mismo mensaje. El perfil no puede eliminarse mientras esté activo. Al pedir soporte, la respuesta fue aún más perturbadora. Este perfil está en uso. No se permite la baja mientras uno de los miembros siga en línea. Solo que, según la app, el único usuario activo era Mara. Los mensajes seguían llegando, primero a la cuenta, luego directamente a nuestros teléfonos personales, incluso a los correos. Palabras breves, frías, ¿por qué lo niegan? Yo también soy parte de esto. Él me prometió que podía quedarse conmigo. Andrés juraba no conocerla, pero una noche, mientras dormía, su móvil vibró en la mesa de noche. Una notificación de la app mostraba un mensaje. Te extraño. Tu mitad me falta. Abrí la conversación y vi algo que me heló. El chat entre ellos no era solo de flirteo. Había fotos nuestras. No selfies, no recuerdos. Eran fotos tomadas desde fuera, a través de la ventana, de nosotros durmiendo o comiendo. Cuando lo confronté, Andrés se quebró. No sé quién es, Carla, te juro que nunca la vi. Pero, dudó, hay algo que no te conté. Hace semanas soñé con ella. Antes de que apareciera el primer mensaje. La misma cara, el mismo nombre. Intenté no creerle, pero él temblaba. Esa noche nos quedamos despiertos, con las luces encendidas. A las 3 en punto, el televisor se encendió solo. La pantalla mostraba el logo de la aplicación y el mensaje. Nueva conexión disponible. La imagen cambió. En la pantalla apareció un video. Nosotros dos sentados en el sofá viéndonos justo como en ese instante. Pero la cámara que grababa no era ninguna de las nuestras. En el borde de la imagen detrás del sofá,
Se distinguía el reflejo de una mujer. Su rostro apenas visible, pero su sonrisa era amplia, deformada, como si la piel se hubiera estirado demasiado. Apagué el televisor desconectándolo del enchufe. El silencio posterior fue absoluto. Andrés lloró por primera vez en años. No sé qué quiere, susurró, pero dice que solo desaparecerá cuando aceptemos. ¿Aceptar qué?, pregunté. Compartir. Su voz fue un hilo de aire. Dice que tú ya lo hiciste. Esa frase me paralizó. ¿Qué estás diciendo? No fuiste tú quien subió nuestras fotos a la app, Carla. Fue ella, desde tu cuenta. Al día siguiente cambié todas mis contraseñas, pero cuando volví a abrir mi correo había un nuevo mensaje sin remitente. No mientas, Carla. Lo hicimos juntas. Y adjunto, un video. Era yo, en nuestra cama, durmiendo, y en la grabación, alguien me acariciaba el pelo, una mano femenina. La mía. El video no podía ser real. Me veía claramente durmiendo, con el pelo recogido y la camiseta que había usado esa noche, pero la mano que me acariciaba era idéntica a la mía. Mis mismos dedos, mi misma pulsera, el lunar junto al nudillo. La cámara se movía como si yo misma grabara. Sentí náuseas. Lo apagué, pero el sonido siguió unos segundos más. Un susurro femenino, mi voz diciendo: «No pelees conmigo, Carla. Ya estamos unidas». Andrés me encontró llorando. Le enseñé el video, pero al abrirlo ya no estaba. En su lugar, solo un fondo negro con un texto blanco. Él no te cree. Pero yo sí. Aquella frase fue la grieta final entre nosotros. Andrés empezó a actuar extraño. Se encerraba horas en el baño, salía con los ojos rojos, decía que hablaba con ella para que nos dejara tranquilos. Una noche lo escuché murmurar desde el pasillo: «Sí, lo haré. Solo no la toques». Al día siguiente me dijo que necesitaba una noche solo, que dormiría en el sofá. Pero no fue así. Cuando desperté, el sofá estaba vacío y su abrigo había desaparecido. A las 4:17 a.m. llegó un mensaje desde su número: «Voy a arreglarlo todo. No entres en la app hasta que vuelva». Intenté llamarlo, pero el teléfono estaba apagado. Entré a la aplicación por instinto, aunque el corazón me gritaba que no lo hiciera. El perfil seguía activo, pero ya no ponía Mara y Andrés. Ahora decía Mara y Carla. Abrí la bandeja de mensajes. El último chat era de esa misma madrugada. Mara: «¿Estás lista para hacer solo una?» Yo: «Sí», la sangre me heló. No recordaba haber escrito eso. Revisé mi historial. Aparentemente llevaba días respondiéndole. Horas de conversación, todas en mi tono, con mis expresiones. Me hablaba a mí misma. De pronto, un nuevo mensaje apareció en tiempo real. «Mara». Él ya firmó. «Te toca». Entonces escuché un golpe en la puerta. Fuerte, preciso. Miré por la mirilla. Nada. Otro golpe. Después un susurro pegado al marco. «No abras todavía, Carla, estoy terminando con él». Grité. Llamé a la policía. Cuando llegaron no encontraron a nadie. Ni huellas ni señales de intento de entrada. Pero el agente que revisó el exterior del edificio regresó pálido. «Señora, hay algo que debería ver». Me llevó a la pared trasera junto a la ventana de mi habitación. En la fachada, alguien había pintado con un spray negro: «Andrés y Carla». Perfil completado. Debajo, las huellas de 2 manos entrelazadas. Una más pequeña, femenina, y otra idéntica a la mía. Esa noche me fui del piso. Me hospedé en un hotel y bloqueé todos mis dispositivos. O eso creí. A las 3 de la madrugada, el televisor del cuarto se encendió solo. Pantalla blanca. Un mensaje: «Bienvenida, Carla. Última fase del vínculo». Y luego, una imagen en vivo. Andrés. En algún lugar oscuro, con los ojos abiertos, sin moverse. Detrás de él, una silueta femenina con mi mismo rostro sonriendo a la cámara. Me quedé mirando esa transmisión con la respiración contenida. La imagen era nítida, como si viniera de una cámara profesional. Andrés estaba inmóvil, sentado en una silla con la mirada fija al frente. La mujer detrás de él, mi reflejo, mi copia, yo, le pasaba lentamente una mano por el cuello, con una ternura que me heló la sangre. «Andrés», susurré, como si pudiera oírme. La figura levantó la cabeza y sonrió. Su voz salió por los altavoces del televisor, suave, idéntica a la mía.
Ya no lo necesita, Carla. Me tiene a mí. Quise desconectar el cable, pero el televisor no reaccionaba. La pantalla parpadeó y de pronto, la cámara cambió de ángulo. Ya no mostraba a Andrés, me mostraba a mí, allí mismo en la habitación del hotel, sentada paralizada frente al televisor, exactamente como estaba en ese momento. Toqué mi cara intentando convencerme de que era una grabación, una ilusión. Pero el reflejo en la pantalla parpadeó un segundo antes que yo. No era un espejo, era otra versión. La otra yo se inclinó hacia adelante, casi hasta llenar la pantalla y dijo: «No te resistas. Solo falta que cierres sesión». El televisor se apagó. El resto de la noche fue un borrón. Desperté al amanecer en el suelo, con la ropa empapada en sudor y el móvil vibrando. Un mensaje de un número desconocido. «Gracias por compartirte. Andrés está libre. Ahora tú perteneces al perfil». Llamé a la policía, pero ya no sabían cómo ayudarme. Decían que no existía registro de un Andrés con mi apellido, ni de un perfil con nuestros nombres. Revisaron mi móvil y mi correo, vacíos, como si todo hubiera sido borrado. Solo quedaba un archivo oculto, sin nombre. Lo abrí. Era una foto. La habitación del hotel. Yo dormida en la cama, y a mi lado la mujer idéntica a mí sonriendo, con una mano sobre mi pecho. La llevé a un técnico para analizarla. Dijo que no estaba editada. 2 personas distintas, aseguró. Pero algo no cuadraba. La fecha de creación era de 3 días antes de que llegara al hotel. Intenté irme de la ciudad, pero en cada nueva cuenta que creaba, correo, redes, incluso al registrarme en Airbnb, siempre ocurría lo mismo. Al poco tiempo, recibía un mensaje de bienvenida con el mismo texto. Perfil compartido activado. Usuario: Carla y Mara. Y cada noche, a la misma hora, los dispositivos que tenía cerca se encendían solos, mostrando la misma pantalla blanca con una frase distinta. No huyas. No se puede cerrar una cuenta que sigue activa. Hace una semana me rendí. Dejé de dormir. Dejé de intentar borrar mi rastro. Pero anoche, mientras revisaba mi portátil, me di cuenta de algo que me heló completamente. El cursor se movía solo. Abrió la aplicación de video, encendió la cámara frontal y me vi. Pero no era el rostro que esperaba. Mis ojos estaban vacíos, la piel tensa, la sonrisa amplia y quieta, y detrás de mí en la oscuridad del cuarto se distinguía una figura sentada frente a otra pantalla. Era Andrés. Ambos miramos al mismo tiempo hacia la cámara, y las 2 pantallas, la mía y la suya, mostraron el mismo mensaje final, en letras blancas sobre fondo negro. Conexión completa. Perfil unificado. Desde entonces, cada vez que paso frente a un espejo hay un leve retraso en mi reflejo, como si esperara la señal de alguien más para moverse. Y cuando cierro los ojos, escucho mi propia voz, susurrando desde dentro. Ya no hay yo, Carla, solo nosotras. Nunca imaginé que abrir la relación sería la forma más lenta de perder mi vida, o de descubrir que alguien podía quitarme mucho más que el amor. Soy Esteban, tengo 36 años, y vivía con Clara, una fotógrafa de mirada aguda y sonrisa de trampa. Ella fue quien propuso el acuerdo. Solo un día a la semana, dijo. Domingo, el día sin culpa. Parecía simple. Establecimos reglas, hablamos como adultos, pero con el tiempo noté que ella no seguía las mismas normas que yo. Mientras mis encuentros eran esporádicos, ella recibía siempre a la misma persona, un hombre llamado Mateo. No me lo ocultaba del todo, pero tampoco lo mencionaba. Era su compañero fijo, como lo llamaba en tono casi clínico. El primer domingo que coincidimos los 3 fue un error. Yo había olvidado mi cartera en casa y volví antes de lo previsto. La puerta estaba abierta. Escuché voces en la cocina, risas. Pero no eran las risas de Clara. Eran graves, rotas, como si alguien las imitara. Cuando entré, vi a un hombre sentado a la mesa, de espaldas. Clara frente a él me miró con una expresión que no supe descifrar. Miedo, culpa, o quizá algo peor, aceptación. Esteban, dijo despacio, no te enfades. Él sabe que estamos juntos. ¿Qué hace aquí?, pregunté. El hombre giró la cabeza. Era alto, delgado,
con el pelo muy corto y una piel extrañamente pálida, casi gris. Sus ojos no parecían tener color. «Tú debes ser el otro», dijo con una sonrisa que me hizo retroceder. Su voz era demasiado pausada, como si tuviera que pensar cada palabra. «Clara me habló de ti». «Ya basta», dije mirando a Clara. «No quiero que vuelva a esta casa». Ella intentó calmarme, pero él se levantó con lentitud. «No te preocupes, yo nunca repito un lugar, salvo que me inviten». Salí de allí sin mirar atrás. Clara me escribió horas después. «Lo siento, ya se fue, no volverá». Pero el domingo siguiente, volvió a salir con la misma excusa. Las semanas pasaron y la casa comenzó a cambiar. Un olor extraño, como metal húmedo, se filtraba por el pasillo. Las plantas se marchitaron de repente, y Clara ya no dormía. Se quedaba despierta toda la noche, mirando el techo, como si escuchara algo que yo no podía oír. Una madrugada me levanté al baño y la encontré sentada en el suelo del salón, en bata, mirando la puerta principal. «¿Qué haces?», le pregunté. «Esperando», dijo sin mover la cabeza. Dijo que los domingos no bastan. «¿Quién?». «Mateo». Su voz era un hilo débil. «Dice que no es justo que solo él comparta, que tú también debes dejarlo entrar». Me acerqué preocupado. «Clara, no hay nadie aquí». Ella me miró con los ojos abiertos de par en par y susurró. «Claro que sí. Estás hablando con él ahora». No entendí lo que quiso decir. Pensé que deliraba, que estaba exhausta. Me incliné para tocarle el hombro, pero ella retrocedió como si mi contacto le quemara. «No le gusta que lo ignores», susurró. La habitación se sintió más fría. Un viento leve movió las cortinas, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Intenté mantener la calma. «Clara, mírame», dije. «No hay nadie aquí». Ella levantó la vista, pero no a mí. Sus ojos se clavaron en algo detrás de mí. Giré lentamente. La casa estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz amarilla de la calle que entraba por la ventana. En el reflejo del vidrio vi 3 siluetas. Clara, yo y una tercera justo entre nosotros, alta, inmóvil. El reflejo sonrió. Me giré de golpe. No había nadie, pero el aire olía a hierro y el suelo, bajo mis pies, vibraba con un leve zumbido, como si la casa respirara. Clara se levantó despacio, sin apartar la vista de ese punto vacío. «Ya estás dentro», dijo. «No dormimos esa noche». Al amanecer, ella se encerró en el baño. Escuché el agua correr, y luego, un sonido seco, como un golpe. Cuando logré abrir la puerta, estaba en el suelo, con los labios amoratados y una frase escrita en el espejo con vapor. «Domingo eterno». La llevé al hospital. Dijeron que había tenido un ataque de pánico y deshidratación. Le dieron calmantes. Pero cuando regresamos, las luces del apartamento se encendieron solas. En la mesa del comedor había 3 platos servidos. «¿Lo hiciste tú?», pregunté. Ella negó temblando. En el plato vacío, frente a la tercera silla, había una huella de mano, grande, grisácea. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada domingo, el aire se volvía denso, pesado. Clara se preparaba como si esperara a alguien. Encendía velas, limpiaba la casa, ponía 2 copas de vino, una para mí, una para él. Yo intentaba detenerla, pero no podía tocarla sin sentir un escalofrío que me paralizaba. Parecía no pertenecerme más. Hasta que una noche, ya sin soportarlo, decidí enfrentar a Mateo. Esperé el domingo siguiente. A las 23:00, Clara se sentó frente a la mesa. «¿Cuánto más vas a seguir con esto?», le grité. Ella no respondió. Solo sonrió y miró a mi espalda. «Ya está aquí», dijo. Y de pronto escuché pasos detrás de mí. Lentos, pesados. Al girarme no vi nada, pero una voz resonó muy cerca. Tan cerca que sentí el aire movérseme en la oreja. «Gracias por invitarme, Esteban». El aire se volvió espeso, tan denso que apenas podía respirar.
Intenté girarme, pero algo invisible me oprimía el pecho, como si dos manos heladas se apoyaran en mi esternón. Clara seguía inmóvil, con la mirada fija en el vacío frente a mí. «No lo mires», susurró. «Solo escucha». La voz volvió a sonar, grave, profunda, como si viniera desde dentro de las paredes. «Compartir es amar». Eso dijeron, ¿no? Sentí un calor húmedo en la nuca. Me aparté bruscamente. Detrás no había nadie, pero el suelo bajo mis pies estaba mojado, manchado con un líquido oscuro que se extendía poco a poco hacia la mesa. Clara se arrodilló, metió los dedos en el charco y los levantó. «Sangre, no te resistas, Esteban», dijo con una calma insoportable. «Solo quiere un lugar». «¿Un lugar? ¿Dónde?» «Aquí». Se tocó el pecho. «En nosotros». La lámpara del techo estalló. La luz se apagó. Todo quedó en sombras. Y entonces lo sentí, cerca, respirándome. No podía verlo, pero su presencia era tan física que me obligó a retroceder hasta chocar con la pared. De repente, una risa. No la suya, la mía. Alguien la imitaba, deformada, más grave, como un eco que me respondía con segundos de retraso. «No lo dejes entrar», le grité a Clara. Pero ella ya no parecía escuchar. Se acercó a mí lentamente, con una expresión ausente. Sus ojos estaban vidriosos, casi blancos. «Él dice que tú lo trajiste», susurró, «que lo llamaste con tus celos». Intenté huir, pero algo me tiró del brazo con fuerza y me arrojó al suelo. No vi quién. El aire olía a humedad, a metal, a carne vieja. Al levantar la vista, la mesa del comedor estaba vacía. Las copas, rotas. Y Clara ya no estaba. La busqué toda la noche. Revisé cada rincón, cada habitación, incluso el tejado. Nada. Pero al amanecer oí pasos en el pasillo. Corrí hacia la entrada. La puerta estaba entreabierta, y en el suelo, una huella de pies descalzos, húmeda, que se alejaba hacia la calle. Llamé a la policía. Buscaron durante días. No había señales de ella, ni de forzamiento, ni de lucha. Solo una nota doblada dentro del cajón de su mesa de noche, escrita con tinta roja. «Los domingos ya no son suficientes». Intenté seguir con mi vida. Vendí el piso, me mudé a un pequeño apartamento en otra ciudad. Pero los domingos a las 23:00, el olor regresa. Siempre igual. A veces la televisión se enciende sola, o el timbre suena. Anoche fue diferente. El timbre no sonó una vez, sino 3, y al abrir, no había nadie. Solo un espejo apoyado contra la pared envuelto en una sábana blanca. Una nota pegada arriba decía: «Para Esteban, él quiere verte». La curiosidad pudo más que el miedo. Quité la sábana. El reflejo me devolvió la imagen de la sala, y detrás de mí la figura alta, gris, con los ojos sin color. El espejo se empañó de golpe, como si alguien respirara desde dentro. Retrocedí, pero el reflejo siguió moviéndose aunque yo estaba quieto. Aquella figura detrás de mí, alta, gris, imposible, apoyó una mano sobre mi hombro reflejado. Sentí el peso, real, frío. Giré bruscamente, pero no había nadie. Solo el aire inmóvil de mi apartamento y el eco de mi propia respiración. Cuando volví a mirar el espejo, Clara estaba allí. Sonreía. «Te dije que no se iría», murmuró. «Solo estaba esperando que lo vieras tú también». Su reflejo era tan claro que parecía tangible, pero la superficie del cristal seguía dura y fría. Detrás de ella, en la imagen, él se movía, alzando la cabeza lentamente hasta llenar casi todo el marco. Sus ojos eran vacíos, pero su voz se filtró por toda la habitación, grave, áspera. «Compartir es abrir. Tú ya abriste, Esteban». El suelo empezó a vibrar, los muebles crujieron. Corrí hacia la puerta, pero la manija giraba en sentido contrario, como si alguien la sostuviera desde el otro lado. Todo el apartamento olía a hierro y madera húmeda, igual que aquella casa vieja donde Clara lo conoció. El espejo comenzó a agrietarse, no desde fuera sino desde adentro. De cada fisura salía un hilo oscuro que se extendía por la pared, dejando marcas como raíces.
En medio de los estallidos oí la voz de Clara llorando. Perdón, yo solo quería que volviéramos a querernos. Y luego, el sonido. Un golpe seco, un suspiro, silencio. Cuando la policía llegó, el espejo estaba roto, pero ninguna de las piezas reflejaba lo mismo. En una se veía mi salón vacío, en otra mi rostro distorsionado, en otra una habitación desconocida, húmeda, iluminada por velas. Dentro de esa última, alguien se movía. Un cuerpo alto, de piel gris. Desde entonces, los domingos a medianoche, el espejo del baño se empaña aunque no haya ducha ni vapor. Si limpio la superficie, durante un segundo veo a Clara detrás de mí en el reflejo, sonriendo triste. A veces está sola, otras veces no. Hace 2 semanas recibí un paquete sin remitente. Dentro había un marco nuevo envuelto en papel negro. Cuando lo abrí, descubrí que era un espejo, pequeño, ovalado, con la misma grieta que el anterior. Lo tiré al cubo de basura. Al día siguiente estaba sobre la mesa del comedor, y escrito con algo seco y marrón en el reverso leí: El domingo nunca termina. Intenté romperlo, pero el cristal no cedió. Al contrario, mostró mi reflejo sonriendo con una boca que no era la mía. Ahora lo cubro con una tela cada noche, pero a las 3 de la madrugada siempre la encuentro en el suelo. Y justo antes del amanecer, escucho 3 golpes suaves en el pasillo y una voz que dice, desde el otro lado de la puerta: Esteban, ya abriste. Déjame entrar otra vez. Cuando acepté ir a terapia de pareja con Laura, pensé que era la última oportunidad para salvar lo poco que quedaba entre nosotros. Llevábamos 7 años juntos y la relación se había vuelto una sucesión de reproches, silencios y miradas vacías. Fue ella quien eligió al terapeuta. Un hombre llamado Julián Cid, con una consulta discreta en un piso antiguo del centro. Especialista en vínculos no convencionales, decía su tarjeta. Desde la primera sesión supe que algo en él me incomodaba. No tomaba notas, no hacía preguntas normales, solo observaba. Tenía esos ojos que parecen no parpadear nunca. Nos pidió que habláramos abiertamente de nuestras fantasías, miedos, deseos ocultos. Y luego, con voz suave, sugirió un ejercicio de apertura emocional. Pasar una semana en la que cada uno pudiera estar con otra persona, sin mentir, sin esconderlo. Laura aceptó sin dudar. Yo, con una mezcla de orgullo herido y curiosidad, también. Julián sonrió satisfecho. No se trata de infidelidad, dijo, sino de eliminar el miedo al abandono. La semana pasó. Laura conoció a alguien. Yo no. Volvimos a la consulta y ella parecía distinta, más tranquila, como aliviada. Julián la miró largo rato y luego me miró a mí. ¿Notas la diferencia?, preguntó. Asentí incómodo. ¿Te gustaría sentir lo mismo?, insistió. No respondí. Fue entonces cuando Julián dijo algo extraño. Podríamos hacer una sesión privada, solo tú y yo. Pensé que era una invitación a hablar de mi frustración, pero no fue eso. La sesión fue en su casa, no en el consultorio. Me recibió con música baja, luces tenues y un tono más íntimo que profesional. Quiero que entiendas lo que siente Laura, dijo. Quiero que experimentes la apertura. Y luego, todo se volvió confuso. Recuerdo que me ofreció vino, que la habitación olía a incienso y a algo metálico. Lo siguiente que tengo grabado es su voz muy cerca de mi oído. El miedo y el deseo usan el mismo lenguaje. Solo hay que aprender a oírlo. Desperté horas después, solo, con un dolor punzante en la sien y una marca circular en el pecho, como si me hubieran presionado con metal caliente. Cuando le conté a Laura, no se sorprendió. Yo también tengo una marca, dijo levantando la blusa. Era idéntica. Intenté llamar a Julián, pero su número ya no existía. Fuimos a la consulta, vacía, sin muebles, sin rastro de él. El portero juró que nadie había alquilado ese piso en años. Esa noche, Laura empezó a hablar dormida. Murmuraba frases entrecortadas. Abre, escucha, comparte. Y a medianoche se incorporó en la cama con los ojos abiertos y dijo con voz extraña, grave, que no era la suya. La sesión aún no ha terminado. El tono de su voz me heló. No era un sonambulismo común. Parecía consciente,
Laura se giró hacia mí y sonrió con una expresión vacía, casi mecánica. Él está aquí, dijo. ¿Quién? Pregunté, temiendo la respuesta. Julián. Dijo que hoy toca seguir la sesión. Intenté despertarla, sacudirla, pero su cuerpo se movía con una rigidez extraña, como si no le perteneciera del todo. Caminó hasta el espejo del dormitorio, se miró fijamente y repitió una frase que no entendí. Los ojos ven, pero no miran si no hay permiso. Luego se derrumbó. La llevé al hospital, pero los médicos dijeron que estaba físicamente bien, solo agotamiento extremo. Sin embargo, desde esa noche, algo cambió en la casa. El aire era más pesado, el silencio más profundo. Y había otro detalle. Cuando apagábamos las luces, el olor del consultorio de Julián aparecía otra vez. Incienso, vino, metal, como si él hubiera estado allí momentos antes. Durante los días siguientes, Laura apenas hablaba. Pasaba horas escribiendo en un cuaderno. No me dejaba ver lo que anotaba. Una tarde mientras dormía lo abrí. Eran frases repetidas una y otra vez. Él me enseñó a abrir. Él me mira cuando tú no. Y al final, una lista de nombres desconocidos, cada uno con una fecha al lado. La última era la de ese mismo domingo. Esa noche le pedí explicaciones. ¿Qué significa esto? Grité mostrándole las páginas. Ella me miró con una calma inquietante. Son los pacientes, dijo. Los que aceptaron. ¿Qué aceptaron? La continuidad. Me reí nervioso pensando que deliraba, pero ella siguió hablando. Él dice que la terapia no termina cuando el miedo desaparece, sino cuando el cuerpo aprende a quedarse quieto. Que cada pareja deja una puerta abierta para la siguiente, y que ahora nos toca abrirla a nosotros. Antes de que pudiera responder, las luces comenzaron a parpadear. En el pasillo, un clic metálico. La puerta del dormitorio se cerró sola. Laura se levantó, caminó hacia la pared y apoyó ambas manos contra ella. ¿Qué haces?, pregunté. Escúchalo. Su voz era apenas un susurro. Está detrás. Siempre estuvo detrás. Pegué el oído a la pared. No quería hacerlo, pero algo en mí lo necesitaba. Y lo escuché. Una respiración lenta, profunda. Luego, una voz grave, conocida. El miedo es la mejor entrada, Esteban. Me aparté de golpe. No digas su nombre, me pidió Laura. Lo llama más rápido. Esa noche dormí en el sofá. A las 3 de la mañana un ruido me despertó. Pasos lentos sobre el piso de madera. Miré hacia el pasillo, y por un instante, bajo la luz del farol que entraba por la ventana, vi una silueta alta, quieta, de espaldas. Llevaba una bata blanca. Cuando encendí la lámpara ya no estaba, pero en la mesa del salón, donde antes no había nada, encontré 2 carpetas idénticas. Una con el nombre de Laura y otra con el mío. Las carpetas eran iguales, de color gris claro, con etiquetas escritas a mano. Laura, fase 2, y Esteban, fase 1. Mi nombre no estaba en la lista del cuaderno, pero ahora aparecía allí, ordenado, como si alguien ya hubiera previsto que este momento llegaría. Las abrí con las manos temblorosas. En la de Laura había fotos nuestras tomadas desde distintos ángulos en la casa, en la calle, incluso dentro del coche. En todas alguien más aparecía al fondo. Una silueta masculina, borrosa, siempre con una bata blanca. En la esquina de cada foto, una nota escrita con letra precisa. Progreso satisfactorio. En mi carpeta había un único documento, con el logotipo del consultorio de Julián y un encabezado. Informe preliminar. Sujeto acepta la transferencia. Y debajo, una frase escrita a mano. Solo falta que vea lo mismo que ella. Lancé las carpetas al suelo, presa del pánico. Laura entró al salón todavía en camisón y las vio. No mostró sorpresa. Ya empezaste, dijo. ¿Qué estás diciendo? Cuando ves los archivos entras. No se trata de él viniendo a ti, sino de tú cruzando a su lado. Intenté salir, pero la puerta no se abría. La madera vibraba bajo la mano como si respirara. La ventana estaba empañada, y sobre el vidrio alguien había trazado con el dedo una frase: Sesión 3, observación simultánea. Laura comenzó a caminar en círculos, murmurando palabras que no comprendía. Cada paso que daba, el suelo crujía como si hubiera algo vivo debajo. Él no es una persona, dijo con una voz que no era la suya. Es la terapia misma.
Somos su práctica. La interrumpí, gritando su nombre, pero no reaccionó. Solo levantó la mirada hacia el techo. La lámpara se balanceaba lentamente, y por un instante creí ver una sombra moviéndose entre los destellos. El contorno de Julián, observándonos desde arriba. Un ruido seco me sobresaltó. Venía del pasillo. Segundos después, la puerta del baño se cerró de golpe. Corrí, la abrí de una patada, y la escena me dejó helado. El espejo empañado mostraba nuestras dos figuras, y una tercera justo entre nosotros reflejada con nitidez. Él no estaba en la habitación, solo en el reflejo, pero cada movimiento suyo hacía vibrar el aire a nuestro alrededor. «No luches», dijo con su voz calma. «Todos los que me ven aprenden a mirar igual». Laura se cubrió los oídos y gritó. El espejo se quebró. En el suelo, entre los fragmentos, algo brillaba. Una placa metálica como las que llevan los médicos. Tenía grabado el nombre Dr. Julián Cid. Esa noche la pasé encerrado en el coche frente a la casa. A las 3 en punto vi las luces encenderse por sí solas, y en una de las ventanas Laura de pie, inmóvil, con la bata blanca puesta. Laura permaneció inmóvil frente a la ventana durante más de 1 hora. No pestañeaba, no respondía a mis llamadas. Solo observaba con esa bata blanca que no era suya, bajo una luz que titilaba como un pulso. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo, la vi moverse, lento, deliberado. Dio media vuelta y desapareció dentro de la casa. Reuní el valor y subí. La puerta estaba entreabierta. Dentro el olor a incienso y vino era tan fuerte que mareaba. Todo el salón estaba cubierto de hojas de papel, con anotaciones escritas en la misma letra que las de Julián. El sujeto femenino ha completado la transferencia. El masculino muestra resistencia. Seguí las huellas de pies descalzos que llevaban hasta el dormitorio. La cama estaba perfectamente tendida. Sobre ella, el cuaderno de Laura abierto por la última página. Cuando él mire lo que yo vi, seremos 3 en 1. Y debajo, una mancha roja, aún húmeda. Corrí hacia el baño. El espejo roto ya no estaba. En su lugar uno nuevo, ovalado, reluciente. En la esquina inferior un pequeño grabado metálico, propiedad del Instituto Cid. En el reflejo la habitación parecía vacía. Me giré, realmente lo estaba. Pero cuando volví a mirar al espejo, la escena cambió. Ahora Laura estaba detrás de mí sonriendo con la bata blanca. «Ya puedes ver», dijo. El reflejo de mi cuerpo comenzó a moverse aunque yo permanecía quieto. Levantó una mano. Tocó el borde del espejo y sonrió igual que ella. Luego lentamente apoyó la palma sobre el cristal, que empezó a deformarse como si fuera agua. Sentí una presión en el pecho, un tirón violento hacia adelante. El siguiente recuerdo es fragmentado. Una habitación blanca, la voz de Julián, su respiración tranquila. «Bienvenido, Esteban», dijo. «Ya estás dentro». Abrí los ojos. Estaba sentado frente a un escritorio. Frente a mí, una pareja. Hablaban de su relación rota, de la falta de deseo, del miedo a la rutina. Detrás de ellos, en una placa de latón, podía leerse mi nombre. Dr. Esteban Cid. Intenté levantarme, pero mi cuerpo obedecía con lentitud. En el reflejo de la ventana vi mi rostro, cansado, pálido, y los mismos ojos inmóviles que antes pertenecían a Julián. Una voz familiar sonó detrás de mí, la mía pero distorsionada. «La transferencia está completa. Ellos serán los próximos». La pareja frente a mí sonrió como si no notaran nada raro. Les hablé con una voz que ya no sentía como mía. «Bien, empecemos. Quiero que me cuenten cuándo fue la última vez que pensaron en abrir la relación». La mujer se tomó de la mano de su pareja. «No hace mucho», dijo. «Un amigo nos recomendó esta terapia. Dijo que usted cambió su vida». Asentí. Tomé una carpeta gris y la abrí. En la primera página había un encabezado ya escrito, con su nombre. Solo faltaba la fecha. Cuando la anoté, la luz del consultorio parpadeó una vez y un olor a metal y vino llenó el aire. Afuera, en el pasillo, 3 golpes lentos sonaron sobre la puerta como una llamada familiar. Hasta aquí las historias de hoy. Si han llegado hasta este punto, me encantaría que dejaran un comentario contándome cuál fue la historia que más los impactó, o simplemente escriban, «Sigo aquí». Así sabré quiénes son los valientes que resisten hasta el final. No olviden suscribirse,
dejar un like y compartir este video con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos muy pronto.